No puedo olvidar. Tengo una memoria accidentada. Tengo una memoria adoptiva. En mi memoria se extiende un campo de memorias. El Ensisub. Cosas que circulan de boca en boca. Los miércoles, desde las 15, nos encontramos en De Boca en Boca, una propuesta de comunicación en la radio pública de la UNDAB, con María Teresa Andrueto, Víctor Savitowski, Fernando Buenabad y Néstor Mancini en la coordinación general. De Boca en Boca, los miércoles desde las 15. Y habíamos anunciado que tenemos para esta tarde algunos diálogos y queremos iniciar en este primer tramo con, un colega que compartimos la misma casa, la Universidad de Quilmes. Él es filósofo, investigador y frecuente colaborador, por lo menos en algunas publicaciones, como la revista La Tecla Ñ. Y hace, apenas una semana, calculo, nos regaló para reflexionar, y sobre eso queremos con él hacerlo. Titula Revolución en La Tecla Ñ, Rocco Carbone. ¿Cómo te va, Rocco? ¿Cómo andas? Te habla Néstor Mancini aquí desde la radio de la Universidad de Avellaneda. ¿Qué tal, Néstor? Un gran saludo, ¿cómo va? Muy bien o no también, qué sé yo. Empezábamos el programa diciendo que queremos disfrutar de alguna alegría, más allá de que pueda servir para también distraernos lo del Mundial de Fútbol, a los que nos gusta el deporte. No perder las esperanzas, pero también tratar de entender de tantos problemas que tenemos, cómo salimos. No te voy a pedir una receta, pero vos un poco en tu artículo nos pones a pensar y decís que el campo nacional y popular carece de perspectiva revolucionaria y que, hay que construir esa revolución. Digo, la historia de Argentina nos marca que algunos momentos hemos tenido, que hemos dejado atrás o olvidado, que requiere que en todo caso nos pongamos de nuevo las pilas, ¿no? Sí, Néstor, mira, la reacción, por así decirlo, digamos, la fuerza del capitalismo, tratan siempre, todos los minutos del día, todos los días de la semana, todos los días del año, de que olvidemos nuestra condición de lucha y que olvidemos nuestras historias, la historia emancipatoria. Entonces, de hecho, el capitalismo me parece a mí que nos obliga a vivir en un permanente presente, ¿no? Como si, por ejemplo, no hubiera ayer, como si no hubiera mañana. No hay mañana por la explotación excesiva, el pluriempleo, ¿no? El mal llamado pluriempleo. Entonces, una perspectiva de mañana, pero nos mantienen atrapados con estos telefonitos, entre otras cosas, con el teléfono inteligente, redes sociales, en un puro presente, ¿no? Antes leíamos un libro y podíamos recordar un par de ideas, hoy en día scrolleamos en un teléfono y no recordamos que hemos mirado hace 10 minutos. Y me parece que de esta manera olvidamos nuestro pasado, nuestra historia de lucha, y efectivamente la palabra revolución ha sido inhibida. En la Argentina, en América Latina y en el mundo, pero nuestra gran preocupación debería ser ese olvido en la Argentina, porque sobre este territorio que llamamos Argentina y sobre el campo nacional y popular queremos incidir. Bueno, la idea de revolución ha sido extirpada del campo nacional y popular, por ende, la alternativa política, social, económica, cultural, emancipatoria. Y yo en esa notita, repetí obviedades, no inventé absolutamente nada, repuse una cosa que me parece que es necesario que recordemos. Que cuando hablamos de revolución, ¿de qué hablamos? Y desde mi punto de vista, hablamos esencialmente de un desplazamiento de clase. O sea, desplazar a la clase de la gran propiedad, a la clase que sacraliza la propiedad privada, o sea, la clase que representa el esclavo, el siervo de Milei, o la clase que representó en su momento Macri, esa es la clase de la gran propiedad, desplazarla del corazón del Estado, y que el corazón del Estado sea ocupado por una fuerza de clase
trabajadora. Eso quiere decir revolución, digamos, como punto esencial. Y luego, como otro punto, diría que cuando hablamos de revolución, hablamos de la desestabilización de todas las ideas, de todos los relatos imperantes en la vida capitalista. Y para que esa desestabilización de las ideas, de los relatos propios de la vida capitalista se lleve a cabo, tenemos que ser capaces de organizar un gran movimiento social. Un gran movimiento social para el cual el cambio emancipatorio, no el cambio a secas, para el cual el cambio emancipatorio sea posible. Macri venía disputó las elecciones hablando de cambio, pero claro, era un cambio de tipo negativo para la clase trabajadora. Milei también a su manera. Bueno, tenemos que ser capaces de crear un gran movimiento social para el cual el cambio, la modificación de la explotación existente sea posible. Ahora, un gran movimiento social, ¿cómo se organiza? Se organiza si logramos organizar distintas minorías que se disponen a generar sentidos diferentes en todos los ámbitos, en todas las esferas de la vida. Te hago un ejemplo y luego, si me parece, conversemos o corregimos todo lo que estoy diciendo. Hasta 2015, en la Argentina, una chica menor de edad que tenía pollera corta estaba sindicada como una chica de moral distraída. Y entonces se la podía violar, se la podía arrojar a un zanjón, se la podía manosear. Luego vinieron los grandes momentos feministas emancipatorios que arrastraron la gran lucha de 20, 30, 40, 50 años atrás. Y ese movimiento cambió esa idea, que una chica menor de edad con pollera corta era una chica de moral distraída, y esa idea ¿cómo se modificó? Una chica de menor de edad que usa pollera corta está afirmando un derecho y está afirmando su autonomía, a vestirse como quiera, y debe ser respetada. Esa es una idea revolucionaria, digamos, lo digo así con este ejemplo banal, pero... pero está muy bien porque, digamos, lo que vos ponés así como un quiebre donde, sobre todo el movimiento feminista, el movimiento de mujeres, dice, bueno, lo que se recoge como eslogan hasta el día de hoy, ni una menos, basta, ¿no? Basta de matarnos. Efectivamente puso sobre el tapete, no solamente en Argentina, sino en buena parte, al menos de nuestro continente, con estos problemas. Y pienso también que en la historia, bueno, uno cuando nació allá por la década de los 40, pensó también, y todavía hoy se sigue, cada vez menos creo, autodenominando el peronismo como un movimiento, ¿no? Porque vos mencionás efectivamente que los enfermos, los jubilados, los discapacitados, bueno, todos están saliendo a las calles a reclamar, pero que por ahí falta a veces esto de las alianzas. Y si yo me corro al costado de los partidos políticos, al menos por el lado del peronismo, ha intentado muchísimas alianzas desde la vuelta a la democracia, pero claro está, no tienen ni la misma contundencia que, por ejemplo, el movimiento feminista u otros movimientos como podríamos, no sé, se me ocurre pensar el movimiento de los Sin Tierra en Brasil, para citar algún otro ejemplo también que ha tenido fuerte incidencia en las luchas, por ejemplo, por la tierra. Digo, ahí hay algo que seguramente hemos dejado ahí arrinconado, olvidado, en esto de las alianzas y de cómo cobrar fuerza desde los fragmentos, ¿no? Donde nos golpean y fuerte. Ahí hay que decir, Néstor, que el campo nacional y popular, el campo propio, en la Argentina, en América Latina y en el mundo, es un campo históricamente fraccionalista. ¿Qué quiere decir eso? Que es un campo que tiene distintas identidades, y esas identidades funcionan de manera conjunta, se rozan, confluyen, se apartan de sí misma, de otras. Es un campo plural, diverso, heterogéneo, pero es un campo que históricamente, cuando la lucha de clases se exacerbaron, supo confluir con herramientas transversales, por ejemplo, los derechos humanos en la Argentina.
¿no? Claro. El movimiento de derechos humanos es un movimiento transversal a las distintas organizaciones del campo nacional y popular. Hay derechos, digamos, se verificó en el movimiento sindical, en los distintos movimientos de izquierda, en el peronismo, en fin, ahí tenés una identidad transversal que reúne el fraccionalismo del campo. Otra manera, por ejemplo, de reunir el fraccionalismo del campo es una antigua herramienta de lucha sindical, de lucha económica, pero que en algún momento de su historia se logró transformar en lucha política, que es el paro, un paro general, una huelga. ¿Qué hace? Religa distintos sectores de la clase trabajadora, del mundo del trabajo, que están en estado de conflicto con el capitalismo, reúne esas luchas, la vuelve una fuerza de distintos sectores en unidad, y ese paro, que es una herramienta, como te decía, económica, interrumpe el flujo libidinal del capitalismo por un día, una semana o un mes, si se lleva a cabo durante un mes. Hay que hacer otra herramienta. Una herramienta política de reunión de las distintas fracciones es el frente. Y me parece que deberíamos pensar en este momento en una en una herramienta política frentista, de tipo clasista, basista, de tipo organizada alrededor de la clase trabajadora, para rajar a Milei de la estatalidad y recrear otro tipo de Estado, un Estado plebeyo, nacional popular, emancipatorio, que se ocupe y cuide la vida del laburante, del verdulero, del tornero, de la enfermera, de la maestra, en fin, de la clase trabajadora. Si pudiéramos reunir, y es lo último que digo, Néstor, las grandes tradiciones de lucha de la izquierda revolucionaria y del peronismo revolucionario, podríamos rajar a la clase de la gran propiedad del Estado y organizar otro tipo de estatalidad, que no es ninguna utopía, sino que es una posibilidad muy concreta en la Argentina, al menos desde mi punto de vista. No, claro, vos sabés que en eso que vos estás planteando, te sumo algo, porque bueno, la citaste a la querida Tati, dedicaste la nota a Tati, a los memoriosos, memoriosas, nunca escasos en este país, pones en tu nota. En una de las últimas entrevistas que tuvimos oportunidad de hacerle en el programa, ella insistía en que, bueno, la dictadura se ocupó bastante de eso, ¿no? Que nos hacen falta nuevos liderazgos, al menos en nuestro país, porque pienso que también, de todas maneras, más allá de lo plebeyo que sea, digamos, ese Estado que bueno, estás un poco vos planteando, necesita bueno, como todo proceso, de algunos liderazgos, no estoy hablando de personalismos, sino de liderazgos que aglutinen y que permitan precisamente ese armado de un movimiento con mucha más potencia, bueno, con mucho más empuje para desplazar, como bien decías vos, a los sectores que se han servido siempre del Estado, nada más que para los intereses personales. El movimiento de masas necesita siempre, por más que haya sido también vituperado, de una vanguardia. La vanguardia no es un aparato que se pone arriba de un árbol y mira desde el árbol, de la rama del árbol, ver cómo funciona por abajo el movimiento de masas. Por ejemplo, un gobierno nacional popular o cualquier gobierno es una vanguardia respecto de su sociedad. Entonces, cualquier movimiento de masas necesita de una vanguardia. ¿Qué es una vanguardia? Una idea de minoría ubicada en un tejido de mayoría. Bueno, los liderazgos son fundamentales para sintetizar algo que está en la sociedad. Ahora que falleció el indio, lo vimos porque participamos de esa ritualidad popular, o porque la vimos en televisión. Bueno, el fallecimiento del indio, el fallecimiento de la querida Tati, puesto que la recordamos, lo que nos demostraron, si por lo menos podemos mirar, es que hay socialmente un estado de disponibilidad para la constitución de una alternativa. Lo que falta, me parece, es una herramienta política que sintetice ese movimentismo social y luego, además de la herramienta política, ciertos liderazgos que
se apoyen sobre ese movimiento social, sobre esas grandes masas sociales, y sinteticen otra idea de vida en común al margen de la vida capital. Existen distintos liderazgos en la Argentina dentro del campo nacional y popular, pero están también en estado de fraccionamiento. Existe el liderazgo histórico de gran envergadura, de gran peso en la Argentina y en América Latina y en el siglo XXI, te diría, que Cristina Fernández. Y existen liderazgos emergentes. Bueno, esos liderazgos mal harían en no sentarse para organizar una estrategia de vida en común, incluso electoralmente, a partir del 27, y resituar en el campo algunas ideas que no tenemos. Nosotros que venimos, yo por lo menos, digo que no vengo de una experiencia peronista de izquierda, que vengo de otra experiencia, de una izquierda revolucionaria, me interesa dentro, por lo menos de la vida, de las ideas, ubicar algunas ideas cookistas de John William Cook dentro del campo nacional y popular. Sí, señor. Bueno, Rocco, como siempre, uno se apasiona y también no quiere pasar, como bien decías vos hace un rato, el capitalismo nos tiene viviendo demasiado el hoy, el presente, este minuto, y nos invita a no pensar y a ser fácilmente manipulables. Bueno, nosotros intentamos contigo y por supuesto con otros colegas darnos estos espacios. Así que te agradecemos mucho que te prestes siempre también para poder reflexionar en voz alta. Te mando un abrazo. No, enorme. Al contrario, un abrazo enorme y agradecido. Hablamos. Hasta pronto. Chao, chao. Todas nuestras producciones las podés volver a escuchar en debocaenboca.wordpress.com.